Mi hija me dijo que tenía una nueva mejor amiga. Durante 3 semanas no tuve idea de que esa amiga era una persona real. Empezó como empiezan la mayoría de las cosas con las niñas de 9 años, de manera casual, casi accidental, deslizada en la conversación entre la cena y los deberes. Valentina llegó a casa un martes y dijo que había conocido a alguien nuevo, y que esa persona era, en sus propias palabras, la persona más interesante con la que jamás había hablado. Sonreí y le hice las preguntas de siempre: cómo se llama, a qué escuela va, si vive cerca, y Valentina las respondió todas con el detalle emocionado que usan los niños cuando algo realmente los ilumina. Se llamaba Rosa. Era muy mayor pero muy divertida. Tenía un jardín con tomates. Y conocía las mejores historias que Valentina había escuchado en su vida. Asumí que era una compañera de clase. Quizás una niña nueva que acababa de unirse a su escuela, el tipo de niña callada e interesante que se apega rápidamente a una persona y se convierte en su mundo entero por una temporada. No le di más vueltas. Valentina siempre había tenido una imaginación vívida y una facilidad natural con la gente, así que una nueva amiga se sentía completamente normal. Pero entonces pasó una semana y no había visto a nadie. Ninguna niña en nuestra puerta, ninguna petición de quedadas, ningún nombre mencionado por ningún otro padre al recoger en el colegio. Le pregunté a la maestra de Valentina durante una conversación rutinaria al final de la semana, de manera casual, si había alguna alumna nueva en la clase. Dijo que no, nadie nuevo desde el principio del semestre. Asentí y me dije que estaba pensando demasiado. Los niños hablan de amigos en oleadas, intensamente por un tiempo y luego el nombre desaparece y aparece uno nuevo. Pero Rosa no desapareció. Rosa aparecía cada día. Rosa dijo esto. Rosa me contó aquello. Rosa tiene una receta para algo. Rosa recuerda cuando las cosas eran diferentes en este barrio. Ese último me detuvo por un momento porque era una cosa extraña que dijera la amiga de una niña de 9 años, pero lo dejé pasar. Estaba ocupada, la semana era intensa, y Valentina parecía genuinamente feliz de una manera que se sentía sana y cálida, no preocupante. En la tercera semana empecé a prestar más atención. Le pregunté a Valentina directamente dónde vive Rosa, cuando la ves, porque no me la has presentado todavía. Valentina se puso un poco evasiva de la manera en que los niños se ponen cuando sienten que un adulto está a punto de complicar algo simple. Dijo que Rosa vivía cerca. Dijo que hablaban a veces después del colegio. Dijo que me gustaría si la conociera. Le pregunté a su maestra de nuevo, esta vez más específicamente. Ningún niño nuevo. Ninguna Rosa en ninguna de las clases vecinas. Le pregunté a un par de otras madres al recoger si alguien nuevo con una hija de la edad de Valentina se había mudado a la calle. Nadie, dijeron. La única persona que se había mudado recientemente era una mujer mayor, quizás 60 y tantos años, que había ocupado la casa directamente frente a la nuestra hace unos 4 meses. Tranquila, se mantenía para sí misma, nadie la conocía realmente todavía. Le mencioné todo esto a mi marido Rodrigo esa noche después de que Valentina se había ido a dormir. Le dije que estaba empezando a preguntarme si Rosa era imaginaria, no de una manera clínica preocupante, le dije, sino de esa manera creativa y suave que algunos niños mantienen más tiempo que otros. Rodrigo escuchó y dijo que Valentina probablemente solo estaba siendo reservada sobre una amistad real y que estaba leyendo demasiado en ello. Probablemente tenía razón, pensé. Decidí darle unos días más antes de decirle algo directamente a Valentina. Y entonces 3 días después, justo después del mediodía un miércoles, miré por la ventana de la cocina y vi a mi hija saliendo por la puerta principal de la casa directamente al otro lado de la calle. Me quedé en esa ventana un momento y la observé cruzar la calle corriendo y entrar por nuestra verja como si fuera la cosa más normal del mundo. La recibí en la puerta. Mantuve la voz muy tranquila. Le pregunté dónde había estado. Me miró con esos ojos completamente despreocupados de niña de 9 años y dijo, en casa de Rosa, mamá. Te dije que vive cerca. Senté a Valentina en la mesa de la cocina en ese mismo momento y le dije que necesitaba que me contara todo sobre Rosa. No los momentos divertidos, no las partes interesantes, todo. Quién era, cómo se habían conocido, cuánto tiempo llevaba esto pasando, y porque Valentina no había mencionado ni una sola vez que su nueva mejor amiga era una mujer adulta que vivía sola al otro lado de la calle.
Valentina no entendía por qué estaba preocupada. Para ella todo era completamente simple y completamente maravilloso. Había conocido a Rosa unas 5 semanas atrás, dijo, cuando una pelota había rodado hasta el jardín de enfrente y Valentina había ido a buscarla. Rosa estaba fuera regando sus tomates y habían empezado a hablar y Valentina simplemente nunca había dejado de volver. Dijo que Rosa le hacía té con miel y le contaba historias y la dejaba ayudar en el jardín, y que nunca se sentía raro porque Rosa no la trataba como a una niña pequeña. La trataba como a una persona. Escuché todo esto y sentí dos cosas al mismo tiempo, una especie de alivio de que hubiera una explicación real, y una preocupación muy real por mi niña de 9 años pasando tiempo sola en la casa de una desconocida sin decirme nada. Le dije a Valentina claramente que no estaba en problemas pero que esto no era algo que pudiera seguir haciendo sin que yo lo supiera, y que necesitaba conocer a Rosa antes de que pasara cualquier otra cosa. Valentina asintió. Y entonces dijo algo que me detuvo por completo. Dijo, mamá, ella no es solo una vecina. Me dijo quién es. Es la mamá de papá. Su mamá de verdad. Miré a mi hija y no dije nada por un largo momento. Rodrigo era adoptado. Lo había sabido toda su vida y siempre había estado en paz con ello, o al menos eso era lo que decía. Nunca había buscado a sus padres biológicos, nunca había expresado ninguna urgencia al respecto, siempre había dicho que los padres que lo habían criado eran sus padres y que eso era suficiente para él. Era algo que respetaba en él y sobre lo que nunca había presionado. Y ahora mi niña de 9 años estaba sentada en nuestra mesa de cocina diciéndome que su madre biológica se había mudado directamente frente a nuestra casa 4 meses atrás. Le pedí a Valentina que me contara exactamente lo que Rosa había dicho. Y Valentina, con la honestidad directa que tienen los niños cuando todavía no entienden el peso completo de lo que están cargando, me contó todo. Rosa había venido de otro país muchos años atrás sin papeles, sin estatus legal, sin ninguna red de seguridad. Se había quedado embarazada y había tomado la decisión más difícil de su vida, dio a su bebé a una familia que podía darle lo que ella no podía. Un hogar estable, un futuro, una vida sin el miedo con el que vivía cada día. Después había pasado años trabajando, aprendiendo el idioma, estudiando, haciendo todo lo necesario para construir una vida legal en este país. Había tardado mucho tiempo. Y una vez que tuvo su ciudadanía, una vez que tuvo algo sólido bajo los pies, había empezado a buscar a su hijo. Lo había encontrado. Nos había encontrado. Y se había mudado enfrente y había pasado 4 meses intentando encontrar el valor para llamar a nuestra puerta. En cambio, una niña de 9 años con una pelota había llamado a la suya. Llamé a Rodrigo al trabajo y le pedí que volviera a casa antes. No le dije por qué por teléfono porque no sabía cómo decirlo en una sola frase. Cuando entró por la puerta lo senté y le conté todo lo que Valentina me había contado, despacio y con cuidado, observando su cara todo el tiempo. Se quedó muy quieto. No enojado al principio, solo quieto, de la manera en que la gente se queda cuando algo es demasiado grande para reaccionar de inmediato. Y entonces la quietud se convirtió en algo más duro y dijo que no quería que Valentina volviera allí, y que esa mujer no tenía derecho a entrar en sus vidas a través de su hija, y que necesitaba tiempo para pensar. Le di ese tiempo. No presioné. Le dije a Valentina que por ahora tenía que quedarse en casa después del colegio y la sostuve mientras lloraba un poco porque echaba de menos a Rosa y no entendía por qué algo que se sentía tan bien para ella era de repente tan complicado para todos los demás. Pasaron 3 semanas. Fueron semanas difíciles. Valentina estaba más callada de lo que la había visto nunca, moviéndose por la casa con cuidado como si intentara no ocupar demasiado espacio. No era ella misma y no fingía serlo. Y Rodrigo estaba luchando a su manera, podía verlo en la forma en que a veces se sentaba junto a la ventana por las tardes mirando nada en particular, en otro lugar completamente en su cabeza. Una tarde mientras Valentina estaba en el colegio y Rodrigo en el trabajo me puse el abrigo y crucé la calle y llamé a la puerta de Rosa. Ella abrió y me miró y sus ojos se llenaron de inmediato, no de manera dramática, solo con el silencioso desbordamiento de alguien que ha estado esperando algo durante mucho tiempo. Le dije que no estaba ahí para tomar ninguna decisión. Le dije que necesitaba escuchar su historia directamente de ella. Asintió y se hizo a un lado y me dejó entrar. Estuvimos 2 horas sentadas en su cocina. Me contó todo, el miedo de aquellos primeros años, el embarazo,
la decisión imposiblemente dolorosa de dar a su hijo, las décadas trabajando hacia una vida que fuera legalmente suya. Me contó cómo se había sentido cuando finalmente lo encontró, cuando vio fotos suyas en Internet, cuando descubrió que tenía una esposa y una hija y una vida que parecía cálida y llena y buena. Dijo que había llorado 3 días cuando lo encontró, no de tristeza sino de alivio. Dijo que mudarse enfrente había parecido la única manera de estar cerca sin forzarse en algo que él no había elegido. Y dijo que cuando Valentina había entrado corriendo a su jardín aquella tarde 5 semanas atrás, no había planeado nada de esto, simplemente había sido una mujer solitaria hablando con una niña que quería hablar, y habían pasado 2 semanas enteras antes de que le dijera a Valentina quién era, porque no había sabido qué otra cosa hacer. Volví a casa y me senté con todo lo que me había contado, y esa noche después de cenar le dije a Rodrigo que necesitaba que me escuchara de verdad. Le conté lo que Rosa había dicho, no como argumento, solo como historia, su historia, tal como me la había contado. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé se quedó en silencio por mucho tiempo. Y entonces Valentina, que había estado en el pasillo todo el tiempo en calcetines sobre el suelo de madera, entró en la habitación y fue directamente hacia Rodrigo y le rodeó con los brazos y dijo: «Te quiero, papá. Y creo que es increíble que tengas 2 mamás. Eso significa que yo tengo 3 abuelas». Rodrigo miró a nuestra hija por un momento. Y entonces algo en su cara cambió despacio, como una puerta abriéndose que había estado cerrada durante mucho tiempo. A la mañana siguiente los 3 cruzamos la calle juntos. Rodrigo llamó a la puerta. Rosa abrió y lo miró y al principio no dijo nada. Él dijo: «que deberíamos conocernos mejor». Ella se hizo a un lado y nos dejó entrar, y nos sentamos en su jardín y tomamos té y hablamos durante toda la mañana. Eso fue hace 1 año. Rosa es parte de nuestra vida de esa manera silenciosa y constante en que las mejores personas se vuelven parte de tu vida, no de golpe, no de una vez, sino gradual y seguramente hasta que ya no puedes recordar cómo eran las cosas antes de que llegaran. Valentina va a verla cada semana. Todavía toman té con miel. Y la amiga imaginaria que empezó todo esto se convirtió en la persona más real de nuestra historia.